Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Espacio Inspira de Sanitas. Hoy desde un lugar muy especial, el Comité Olímpico Español. Y como no podía ser de otra manera, con una invitada muy especial que hace honor a la sede en la que estamos. Carolina Marín, bienvenida. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Yo creo que probablemente sea en estos momentos una de las personas más deseadas en el sentido de tener la oportunidad de entrevistarte. Yo creo que cualquier español, cualquier española está muriéndose de ganas por estar aquí contigo este rato. Pero todo, muchas gracias por este rato a vosotros. Que nos vas a dedicar. Repasando tu carrera, medalla de oro en los Juegos de Río en el año 2016, 3 mundiales, sí. 5 europeos, 21 premios internacionales. Has llevado el bádminton más lejos, ya no que ningún otro deportista español o española, sino que nadie, yo creo que hubiera podido ni soñar donde has llevado tú Además, en el año 2014, Premio Nacional del Deporte a la mejor deportista española. Yo creo que hay una pregunta que yo creo que todos nos hemos hecho, yo al menos en mi casa, nos las hemos hecho varias veces, que voy a empezar por esa pregunta, ¿no? Que es muy sencilla. ¿Qué hace una chica de Huelva ganando a todo Asia, donde este deporte tiene tantísima fuerza, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo empezaste en este deporte? ¿Por qué empezaste en este deporte? Bueno, que cuando vas por las calles de Huelva tampoco está lleno de gente que está jugando al bádminton. La verdad es que no es que esté lleno. Ahora ya poco a poco sí, pero antes eso era imposible de ver. Y bueno, pues Iñaki, todo esto empezó con 8 añitos. Yo ya bailaba flamenco porque en Andalucía, en Huelva, mi tierra, allí lo que se hace es sobre todo bailar mucho flamenco, que es nuestra cultura, de donde venimos nosotros. Y bueno, pues gracias a mi amiga Laura, que es mi vecina, era con la que iba a clase, era con la que iba a bailar flamenco, y ella empezó con el bádminton antes que yo y llevaba 1 o 2 semanas apuntada. Tenemos un polideportivo al lado, una escuela, y un día me dijo, oye, Caro, ¿por qué no te vienes conmigo a jugar a bádminton? Y yo le dije, ¿pero qué es eso? Y me dijo, tú vente, que ya verás que nos lo pasamos muy bien. Bueno, pues yo, como digo casi siempre que sí a todo, pues me fui con ella. Y pues ahí empezó este camino, ya recorrido, la verdad. Y bueno, pues como tú has dicho antes, no se veía bádminton por ningún lado. Yo no podía tener ningún referente en España, ni tampoco internacionalmente conocía lo que era el bádminton. Entonces yo creo que esa rareza, el no estar acostumbrada a ver algo, fue lo que más me atrajo de este deporte. Al final, pues en la televisión ves fútbol sobre todo, ves tenis, ves baloncesto, pero una raqueta alargada con un volante, con plumas. Yo en ese momento jugaba con un volante de plástico, no tenía plumas, pero poco a poco, cuando fui subiendo un poquito de categoría y de nivel, ya pasé al club a los casi 4 años después, más o menos, y ya empecé a jugar con un volante de verdad. Y yo creo que al final mi carácter es muy, muy competitivo y lo llevo siempre pues al extremo que el deporte yo creo que es algo que siempre me ha gustado y bueno, pues ahí salió todo del bádminton. Le damos las gracias a tu amiga Laura, Sí, sin ninguna duda. Que dejará un rato el flamenco para pasar sí. al bádminton. Dices que esto ocurre con 8 años, con 14 años, o sea, 6 años después, que no es tanto tiempo y sigues siendo muy jovencita, te vienes a Madrid, dejas Huelva, tu Huelva natal, y te vienes a Madrid, al centro de alto rendimiento aquí en Madrid. Dejas de estar en casa de tus padres y te vienes a Madrid. Oye, tengo mucho interés en conocer esa época. ¿Cómo lo viviste? Porque seguro que fue para ti un reto. Pues sí, la verdad es que más que un reto fue una época, bueno, para mí ilusionante, obviamente, cuando ya me propusieron el venirme aquí a Madrid, pero sobre todo fue muy complicada. Yo vengo de ser hija única, mis padres por aquellos tiempos estaban recién separados, la situación en casa pues no era fácil. Y tú imagínate el dejar marchar a tu única hija a 600 kilómetros de casa, cuando yo aquí en Madrid no tengo nada de familia, casi toda la tengo en Huelva y algo de parte de familia la tengo en Barcelona.
Entonces, claro, para mis padres eso era muy, muy complicado. Al final, bueno, nosotros somos todos muy familiares, somos muy unidos y muy cercanos y fue una decisión dura, pero yo les pedí a mis padres, les rogaba que por favor me dieran esa oportunidad, que confiasen en eso. Y hay una cosa que nunca se me olvidará y que incluso en un futuro, cuando yo ya tenga mi propia familia y mis hijos, creo que es algo con lo que siempre me quedaré y un consejo que le acabaré diciendo a mis hijos, que es un consejo que me dio mi madre. Me dice, mira hija, las puertas de casa siempre las vas a tener abiertas, entonces vete. Si ves que todo va bien, genial, nosotros te vamos a apoyar. Si ves que en algún momento te sientes mal, te quieres volver, las puertas de casa las tienes abiertas. Y yo es con algo que me quedé y que nunca se me olvidará. Es algo que se me ha quedado muy grabado dentro de mí. Y la verdad es que, bueno, al final una niña de 14 años que llega a Madrid, al Centro de Alto Rendimiento de Madrid, a la residencia Joaquín Blume, bueno, yo no me imaginaba todo el esfuerzo, sacrificio y trabajo y constancia que había que hacer. Yo estaba muy ilusionada y a mí mi entrenador me preguntó qué propósito tenía yo como jugadora de bádminton, que qué quería yo llegar a ser. Y claro, pues una niña ilusionada de 14 años, o por lo menos yo, le dije, quiero ser la mejor en todo. Y claro, yo no me imaginaba la cantidad de horas que eso suponía para querer llegar a ser la mejor en todo, que era número 1 mundial, campeona olímpica, campeona del mundo y campeona de Europa. Entonces fue una época complicada, difícil, pero también muy bonita e ilusionante. Sales de tu casa con eso grabado en la cabeza y en el corazón y las puertas están abiertas para volver. 14 años, hemos repasado tu palmarés. Claro, es fácil decirlo. Sí. Es fácil decirlo, pero hacerlo es muy complicado. Imagino que si miras hacia atrás, compara la Carolina de hoy con la niña de 14 años que empieza en el centro de alto rendimiento. ¿Cómo te has transformado? ¿Cómo te has ido dando la vuelta para ser la mejor, como tú decías? Yo creo que lo que me ha dado el deporte no lo cambiaría por nada en el mundo. Al final, todo lo que he sacrificado, todo lo que he trabajado, todo lo que he renunciado, porque al final el conseguir todo lo que he conseguido hasta el día de hoy significa hacer muchas renuncias que muchos deportistas, desgraciadamente, no están dispuestos a hacer. Ellos pueden aspirar a algo grande, a soñar en grande, que eso hay que hacerlo, porque si no, nunca vas a conseguir objetivos tan ambiciosos. Puedes llegar a ser campeón de Europa, pero si no llegas a soñar con ser campeón olímpico, campeón del mundo, al final ser campeón de Europa se te queda un poco quizás corto, ¿no? Entonces, bueno, yo te diría bueno, claro, es que yo venía, todo eso viene porque yo no era buena, yo no era un talento que la gente decía, esta chica va a ser campeona del mundo o campeona de Europa. Ya no te digo ni campeona olímpica, ya te digo campeona de Europa o del mundo. Eso en mí no se veía. Yo me he visto vídeos de pequeña y yo digo, joder, qué mala era. O sea, joder, qué mala era. Entonces, bueno, creo que todo esto ha sido quizás, yo no creo tampoco en el talento como tal, creo que ese talento hay que trabajarlo para sacarle ese provecho y creo que todo esto ha sido a base de muchísimo trabajo, mucha constancia y, como he dicho antes, todas las renuncias creo que ha merecido la pena para conseguir todo lo que he conseguido. Espectacular lo que nos has contado. La verdad es que estamos en el espacio Inspira y sí que inspira lo que has dicho. Y creo que también sí, lo que nos vas a contar ahora también va a inspirar. 2019 llega tu primera lesión. Vamos a meternos en lugares escabrosos. Recuperas muy rápido, pero claro, son 7 meses. O sea, se dice rápido 7 meses, pero claro, hay que estar ahí los 7 meses todos los días. Y vuelve a ocurrir lo mismo cuando estábamos cerca de unos Juegos Olímpicos. ¿Cómo has vivido las lesiones y cómo consigues superarte mentalmente cuando estás ahí pues eso, sin poder jugar, sin poder entonces ni entrenar para prepararte? Pues bueno, tengo que decirte, Iñaki, que lesiones y dolores creo que es algo casi constante. Nosotros los deportistas creo que la tolerancia al dolor, ya no te digo que la llevemos al extremo, es que creo que ese extremo para nosotros muchas veces es inexistente,
porque para una persona normal de la calle, ellos tienen un dolor que quizás puede decir que sea, por una balanza de 10, sea 10, pero nosotros ese 10 siempre lo superamos, siempre vamos más allá. Muchas veces, claro, nos pasa eso, que si no paramos a tiempo, pues al final lo que puede ser un dolor o una molestia, pues puede llegar a ser una grave lesión. Pero bueno, de eso se trata el deporte de alto nivel, que al final lo lleva siempre a la exigencia, al máximo, al límite, siempre al más allá, ¿no? Entonces, bueno, como te decía, al final dolor y molestias siempre he tenido en mi carrera deportiva, aunque la gente no lo vea y se crea que cuando una sube al podium todo es un camino de rosas, pero no, ha habido muchísimas cosas detrás. Pero sí es cierto que en 2019, cuando llega esa primera lesión, para empezar, yo estaba jugando un partido, que son de esos pocos partidos en los que sales y sales tan convencida del partido de que vas a ganar ese partido. O sea, yo salí en esa final de un máster en Indonesia, jugando contra una india, Saina Nehwal, convencida de que ese partido yo lo ganaba. Y bueno, iba ganando 9-2 el primer set, hasta que de repente, pues en una caída de un salto, se me mete un poco la rodilla hacia adentro y caigo al suelo. Bueno, yo no sé si que me llame bruta o la tolerancia al dolor que hablábamos antes, pero yo me pensaba que simplemente se me había salido la rodilla y que yo me la quería colocar porque yo quería ganar ese partido, estaba convencida de mí misma. Incluso llegué a jugar 2 puntos más con el cruzado roto. Uno del primer punto lo gané y el segundo punto la india me hizo una diagonal que yo ya casi no podía apoyar la pierna. Claro, yo en ese momento yo no tenía ni idea de la gravedad de mi lesión y de lo que me había pasado en ese momento. Simplemente era ya cabezonería y esa corazonada de que yo quería ganar ese partido y ese torneo. Salí del pabellón y salí yo sola. Salí cojeando, pero sin apoyarme en nadie, yo sola. Y salí hundida, sobre todo avergonzada porque tenía tanta afición allí en Indonesia, me quieren muchísimo. Bueno, no paraban de animarme, de corear mi nombre. Y salí un poco, pues eso, avergonzada y bueno, enrabietada conmigo misma de no haber podido acabar ese partido y de la mejor forma ganar el torneo, ¿no? Y bueno, aprendí mucho porque en cuanto cogí el avión por la tarde, llegué a Madrid y me dijeron que tenía el cruzado roto y yo quería operarme lo antes posible porque es que los Juegos Olímpicos los teníamos a año y medio cuando se iban a hacer en 2020. La recuperación fue casi, tiempo récord por completo, porque los médicos me decían que hasta el año por lo menos no podía empezar a competir a alto nivel y yo a los 7 meses y medio ya hice mi primera competición. Sí es cierto de que, bueno, los 2 años hasta Tokio 2021 han sido complicados. Primera lesión, luego en febrero de 2020 tuve el accidente de mi padre y mes después o semanas después entramos en esa pandemia mundial. Todo se complicaba mucho más, yo ya temía por los Juegos Olímpicos, temía por todo y sobre todo temía pues, por el problema familiar que yo estaba teniendo, que para mí era mi prioridad en ese momento. Ya mucho más allá del deporte y de los Juegos Olímpicos, lo primero está mi familia, eso sin ninguna duda, y sobre todo mi papá. Tenía una situación complicada. En el momento en el que se pospusieron esos Juegos, yo di gracias a todo el mundo porque veía que el tiempo que a mí se me acortaba por la gravedad de la situación que estaba teniendo, se me ampliaba en ese momento porque bueno, sabía que me quedaba todavía un año más para poder, sobre todo, más que entrenarme, para poder mentalizarme, porque mentalmente yo estaba en otra cosa, en otro momento. Y bueno, desafortunadamente, pues pasó la situación familiar, volví a meterme en enero de 2021, muy bien, muy buenas sensaciones, muy motivada, que para mí era lo más importante. Tenía muy claro las cosas, los objetivos, tenía claro de que si seguía entrenando así y encontrándome así, esa medalla de oro en Tokio la iba a pelear, como nunca, más que la de Río incluso. Y bueno, pues desafortunadamente 2 meses antes justamente, pues en un giro se me volvió a romper la rodilla de la pierna izquierda. Y bueno, ahí sí que tengo que decirte que fue un golpe muy duro, mentalmente muy, muy duro, porque yo estaba que no me lo creía, decía 2 años infernales, lesión,
accidente de mi padre, pandemia, pérdida de mi padre y ahora otra lesión a poco menos de querer conseguir ese gran objetivo que yo soñaba. Y bueno, no sé cómo lo hice, la gente dice que tengo esa virtud mentalmente, pero a los 3 días vi esa luz muy lejos del túnel y dije, bueno, mira, si esto ha pasado es por algo, es porque Tokio seguramente no era para ti. Entonces vamos a mirar el lado positivo de esto, vamos a darle la vuelta y bueno, dentro de lo malo solamente quedan 3 años para París 2024. Así que yo ya en mi cabeza me operé un viernes y el lunes yo ya estaba rehabilitándome. Yo no quería perder el tiempo, quería pensar en querer conseguir esa medalla de oro en París 2024. Y eso es lo que hacía a mí motivarme día a día. Me has puesto los pelos de punta en varias ocasiones. Has dicho cosas como que no quiere la cosa, pero hay muchos aprendizajes detrás. Yo creo que detrás de lo que has ido diciendo está tu lema, el puedo porque pienso que puedo. Sí. Me parece muy poderoso que se ha hecho universal. Yo tengo que reconocer que me lo he apropiado. Ay, me alegro. Porque creo que es el principio, y con lo cual ya nos vienes inspirando desde hace tiempo. Aprendizajes y también llamadas de personas que te han podido decir, oye, yo he aprendido de ti por esto, quizás por este puedo porque pienso que puedo. No te voy a decir una, sino te voy a decir miles claro. de mensajes. Lógico. No te imaginas, y ya si me lo dices tú que estás aquí enfrente mío, más orgullosa, ¿no? Me siento de poder ayudar a las personas simplemente con exponer ese lema que a mí me ha ayudado tanto, que me sigue ayudando mucho en mi día a día y bueno, que en momentos complicados, pues por ejemplo, cuando más lo he utilizado yo, han sido en los Juegos Olímpicos de Río. En cada uno de los partidos, cuando tenía una situación complicada, cuando me encontraba nerviosa, cuando tenía algún miedo, algún resquemor a alguna situación durante el partido, me recordaba mucho ese lema y me hacía estar mucho más presente y más concentrada. O sea, me olvidaba un poco de esos nervios y de los miedos y bueno, alguna frustración que me entraba durante las situaciones de partido para precisamente encontrarme más en mí misma y en ese momento. Así que he recibido miles de mensajes, sigo recibiendo muchísimos mensajes, sobre todo por las redes sociales, de agradecimiento, sobre todo cuando la gente ve también mi documental, ve por lo que yo he pasado, ve porque al final una lesión de una rodilla no es el final del mundo, el final de una carrera deportiva, sino si uno quiere y se lo propone, uno puede volver y puede volver a competir a alto nivel. Yo estoy segura ya he pasado por una lesión grave, esta es mi segunda lesión grave, pero confío en mí y sobre todo confío en todo el equipo que tengo, que también es una parte muy importante para volver a competir al alto nivel y ya mucho más allá de eso, de querer conseguir más resultados grandes. Carolina, en el rato que llevamos aquí has dado varias lecciones, bueno, de muchas cosas, pero de poderío mental absolutamente abrumador. Yo creo que últimamente se viene hablando más de las dificultades de la salud mental en los deportistas, quizás ya es menos tabú. ¿Tú crees que la sociedad en general, tanto en el deporte como fuera, se ha perdido ese estigma, ya está más normalizado, que se puede hablar? Es decir, estoy fuerte mentalmente o estoy muy débil mentalmente. ¿Cómo ves la sociedad? Sin ninguna duda. Creo que es una puerta que estaba totalmente cerrada o que quizás estaba un pelín abierta, pero creo que es una puerta que ya poco a poco se va abriendo mucho más. Es algo que se va normalizando, porque cuando tú decías hace unos años voy al psicólogo, lo primero que la gente pensaba es esta está loca o este está loco. Y no es así, yo siempre lo he dicho, incluso yo no he tenido un psicólogo o una psicóloga, he tenido 2. Uno para mi vida personal y otro para mi vida deportiva. Y yo no estoy loca en ninguno de los 2 aspectos, ni en el personal ni en el deportivo, sino que quiero estar mejor en los 2 ámbitos de mi vida, ¿no? Tanto en el personal como en el deportivo. Entonces, como eran cosas que yo quería separar, pues por eso también utilizaba 2. A día de hoy solamente estoy con el deportivo, pero también si necesito meter cosas personales, también lo comento muchísimo con ella, porque al final creo que lo personal con lo deportivo va totalmente unido de la mano. Igual que una persona de la calle, su lado personal con el trabajo va totalmente unido de la mano, ¿no? Entonces creo que es algo que se está dando mucho de lo que hablar, creo que la gente se está exponiendo mucho más.
nos sentimos creo que con más libertad de expresión, de hablar de nuestras cosas malas, por llamarlo de alguna forma, o quizás de decir esas cosas negativas que nosotros teníamos dentro de nosotros mismos y que no éramos capaces de exponer. A día de hoy, por lo menos, lo comentamos o lo hablamos con algún amigo, con algún familiar o con alguna persona. Y creo que el sacar lo que tú tienes dentro de ti, creo que eso es súper importante. Estamos ya acercándonos a otros Juegos Olímpicos. Antes has dicho cosas que yo la verdad es que no imaginaba. Yo hubiera pensado que desde muy pequeña eras muy talentosa para esto. Ojalá. Y que ya te comías el mundo. Pero no, parece que haces muchas cosas. Claro, lo que nos asomamos a verte los partidos, no vemos el resto de días que hay detrás, ¿no? Con cual, gran curiosidad. Estoy convencido que todo el mundo quiere saber cómo es tu día a día y qué haces y cómo te vas preparando. Pues, a ver, mi día a día sí es cierto que ha cambiado. Ya no es lo mismo hoy, con 28 años, que cuando empecé con 14 años. Es lo que te comentaba un poco antes, Iñaki. Al final, el deporte me ha dado esa madurez, esos valores sobre todo, yo me destaco mucho por el valor de resiliencia. Me adapto a cualquier cambio que me ha pasado en mi vida o intento adaptarme al máximo posible. Lo que yo hago hoy en día, suelo entrenar unas 5 o 6 horas, cosa que, por ejemplo, pues para los Juegos Olímpicos de Río yo he llegado a entrenar 8 horas al día. Wow. Aparte de sesión con el fisio, sesión con la psicóloga, pero sí es cierto que al final la madurez te hace un poco adaptar ese entrenamiento. Luego también es lo que hablamos, ya son 2 lesiones graves, ya tengo que cuidar mucho más mi cuerpo. A la hora de recuperar ya no es lo mismo con 28 años que con 25. Y mira que te hablo de pocos años, pero el cuerpo lo nota, sobre todo la carga de trabajo que una ya lleva, efectivamente, que ya lleva acumulada y ya lleva detrás, ¿no? Entonces, creo que ese punto de madurez, cuando una sale a la pista, se nota mucho cuando juega contra ciertas rivales. Sí es cierto que al final en el circuito mundial nos encontramos muchas veces las mismas rivales. A día de hoy no se ha retirado casi ninguna después de estos Juegos Olímpicos de Tokio. Normalmente, sobre todo en Asia, suele pasar mucho que ellos van un poco por periodos olímpicos. Como tienen a tanta gente talentosa, allí sí que hay muchísimo talento. Suelen renovar. Niñas de 24 o 25 años en Asia ya se retiran porque ya llegan niñas de 15, 18 años que ya les están apretando duro, ¿no? Ojalá pudiéramos decir eso de España o de Europa. Todavía queda mucho camino por recorrer ahí. Cambiamos de tercio. Nos situamos, amanecemos en marzo del 2027. ¿Qué le gustaría a Carolina Marín que hubiera cambiado? Muchas cosas. ¿Me preguntas al deporte en general, al bádminton o a lo que quiera? Bueno, pues lo que me gustaría, lo primero es que haya más paz en el mundo, que no haya guerra, ninguna guerra, que los países no nos tengamos que enfrentar, que busquemos soluciones más que haya problemas. Eso me encantaría que en 2027, incluso ya no 2027, lo antes posible se pudiera ver. Y luego ya tirando un poquito más hacia mí, pues me encantaría ver que en España se puede seguir consiguiendo grandes resultados en el bádminton, que ya no solamente se hable de bádminton por mí, sino que se hable de bádminton porque muchos más jugadores en España están consiguiendo buenos resultados. Ya no te digo ser campeón de Europa, del mundo, olímpico, no, sino ya buenos resultados internacionales. Eso me encantaría. Y luego ya más un poco a lo personal o quizás a lo personal y deportivo, pues te diría que Carolina ya por aquel momento, no sé si ya o estaré retirándome o casi, pero desde luego que Carolina va a seguir muy vinculada al deporte y sobre todo al bádminton, que es lo que ha hecho ser lo que es Carolina hoy en día. Carolina, no tenemos tiempo para más preguntas. Me encantaría seguir haciéndote preguntas. La verdad es que nos has dejado mensajes muy poderosos, muy inspiradores. Aprovecho para decirte que estamos absolutamente felices y orgullosos de que formes parte del equipo Sanitas. Un placer. Para nosotros un orgullo, te llevamos pues eso, con gran orgullo.
Y nada, decirte que seguiremos juntos mucho tiempo. Seguro que Gracias sí. por tu Gracias, tiempo. Iñaki, muchas gracias. A todos los que nos habéis seguido en este nuevo espacio Inspira, agradeceros el tiempo que nos habéis dedicado y nos vemos en la siguiente edición.